Bien, ahora sí, buenas noches, bienvenidos con todos. Qué enorme gusto estar un montón de personas aquí, acá, qué bueno, de distintas partes, me alegra muchísimo, muchísimo. Algunas personas y nombres y caritas conocidas. Por ahí saludos al maestro Irwin, amigo, bienvenido. A Clo también, al maestro César Viera también, que lo veo por acá, Iván del Pino, Janet, Gonza, Gladys, bueno, y todos, me demoraría un mundo. Alexandra, Amalia, Angélica, Belén, Byron, Carolina, qué gusto tenerte por aquí. Clau, Clau, bienvenida, buenas noches. Ignacio, Alison, Luis Ángel, Mayra, Michael, Sergio, Sandra, todos, todos, bienvenidos, bienvenidos y enorme gusto, enorme placer tenerlos acá. Y bueno, vamos a empezar por un pequeño check-in, rapidito, para conocernos y estar un poco más en contacto quienes nos encontramos por acá. Primero, donde se conectan, por ahí ya vimos varios países, eso está buenísimo. Cuéntenos, ¿con qué actitud o emoción llegas a este webinar? Una palabrita. ¿Cuál es esa actitud con la que llegas hoy? ¿Cómo te sientes ahorita, en este momento, 19:10 de acá de Ecuador? Curioso, bien, Viviana. José Gregorio optimista. Digitalízate motivado. Bonita palabra. ¿Qué más? Vamos a hablar de motivación. Pensativo, Leonardo. Ay, qué bueno. Optimista, Cristian. Aprendizaje, Iván. Qué bueno. Intrigado, Gonza. Qué bueno. Entusiasmada, nos dice Gladys. Qué bueno, Gladys. Lourdes, curiosa y entusiasmada. Interesada. Feliz, Carolina. Como una esponja, Ignacio. Qué bueno, Ignacio. Vamos con otra preguntita. Decidido y animado, 100%, dice Argentina, con interés, expectativo, aprendiz. ¿Qué entienden por liderazgo? Que es la temática de hoy. Cuando hablamos de liderazgo, ¿qué se les viene a la mente? Dirección, direccionar, dirigir, inspirar, qué bonita palabra. Trabajo en equipo, facilitar, saber escuchar a los subalternos, inspirar, influencia sobre otras personas, servir, qué bonita palabra, guiar, guiar, acompañar, guiar, nos dice Janet, guiar, ¿ves? Se repite mucho guiar. Qué bien, qué bien. No es extraño, ¿verdad? Que el tema de liderazgo es una de las palabras tal vez que más hemos escuchado, más libros hay, más webinars también, hay de todo tipo y de todos los colores y sabores sobre este tema. Y una última preguntita para entrar en materia. ¿Y qué entienden por liderazgo ágil? Los leo, los escucho. Multiplicar conocimientos, flexibilidad, liderazgo, ayudar de forma rápida, liderazgo ágil, educación continua, saber dirigir y llegar a la meta, empoderar, dice Malú. Bien, vamos a hablar de empoderamiento, Malú. Poder guiar a otras personas ante la crisis, muy bien. Horizontalidad y cooperación. Guiar en tiempos de cambio, Clo, qué bueno. Potenciar el trabajo en equipo, potenciar en equipo agente de cambio. María del Carmen, sinergia y resiliencia. Qué bonita palabra. Ambas bonitas palabras. Bien, bueno, qué interesante. Bueno, ahí foco en resultados, Sandra. No me voy a presentar porque ya Andrea lo hizo, creo que bastante bien y extenso. En todo caso, como les decía, muy, pero muy, muy encantado de estar aquí con ustedes. Bien, vamos a entrar en materia y para eso vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundito nada más. Solo un segundito. Bueno, ahí deben estar viendo mi pantalla. Vamos a compartir esto por acá. Bien, ahí está mejor, para que lo puedan ver mejor.
Andrea, te pido ayuda para desvincularme de los asistentes, que tú los recibas y poder conectarme de lleno a la charla. Perfecto. Bien, bueno, vamos a hablar de liderazgo. Lo primero que quisiera contarles es cuál es el formato que vamos a seguir en la charla. Vamos por ahí a tener unos 35 minutos de conversación para adentrarnos a estos temas, algo que les traigo para compartirles. Y, y no debería ser de otra forma, entender el liderazgo, y es la propuesta que les traigo, pero entenderlo desde el punto de vista de la historia. Vamos a remontarnos hace 260, 70 años atrás para empezar a hablar de liderazgo. Y vamos a hacer un recorrido hasta el día de hoy. Creo que ahí podemos ver qué es lo que viene sucediendo con el liderazgo y por qué, para entender esta evolución que normalmente se ha dado, que es una palabra que nos invita a esta charla. Vamos a entender esta evolución, primero de las sociedades, luego de cómo los negocios y los mercados han ido evolucionando, luego cómo las organizaciones se han ido adaptando a estos tiempos de hace 200 y pico de años, y también cómo el liderazgo ha ido evolucionando en esos aspectos. Tal vez va a ser un poco chocante que nos miremos en ciertos estilos de liderazgo que hoy usamos todavía, que tienen 150 años atrás. Y por eso considero que sería bueno que lo vayamos viendo en esa línea del tiempo. Te puede pasar lo siguiente en esta charla. Mira, es posible que te veas en un espejo en el cual estés como en la cota de la ola, arriba, y entonces sientas que esto que estamos conversando ahora, lo vas a sentir como, ok, lo veo muy cerca, la verdad, sí, lo estoy observando que sucede, que pasa, está muy cercano. Tal vez ya estás amenazado, desafiado a evolucionar el liderazgo. Puede ser que te mires en ese espejo. Tal vez puede ser que estás en el medio de la ola, como surfeándola ahí en medio, ¿no? Por debajo, y entonces vas a sentir que la verdad que esto lo siento un poco lejano, no lo veo tan cerca en mi contexto, en mi organización, pero dado lo que va sucediendo, siento que vamos a llegar a eso, que eso va a llegar, que eso va a pasar. O tal vez te sientas más en la parte inicial de la ola, es decir, no sientes que estás en esa ola y vayas a pensar que no, eso lo veo muy lejano. Es más, lo veo hasta utópico. No creo que se dé, no creo que eso vaya a pasar. No importa dónde te sientas en la ola y en qué espejo te mires en el transcurso de lo que vamos a ir conversando. Lo que te propongo es que al menos en este espacio de hora y 15, hora y 20, te des el chance de un cambio, de una apertura a un posible cambio de paradigma, nada más. Eh, Puede ser posible que después de la hora y piquito que vamos a estar acá, pues sientas que esto no era para ti, este no es un tema, no te conecta. No es lo mío. No pasa nada. En el peor de los casos, habrás perdido una horita y piquito de tu tiempo, pero vamos a pensar y vamos a trabajar mucho fuertemente para que no sea así. Entonces, el pedido es una apertura a un posible cambio de paradigma de algo que ya está sucediendo. Es posible que no lo veas, no lo notes todavía, pero posiblemente lo vas a notar pronto y de aquí a un par de años. Entonces, ¿de qué se trata la charla? La charla tiene, desde mi punto de vista, obviamente el liderazgo, tema central, pero tiene tres palabritas interesantes. Evolución. Por eso vamos a hablar de la evolución de liderazgo desde el punto de vista de la historia. Tiene que ver con impactar a la organización, en la organización en la cual trabajamos, en la cual dedicamos tiempo, a la cual tal vez es nuestra también, mi organización, y a la sociedad. Entonces, muy interesante esto de la evolución hacia más allá que una organización que vamos acá a ir conversando. Entonces, bien, vamos, arrancamos. Para empezar conversando de este tema, vamos a hablar del principio. Hemos dicho que vamos a remontarnos muchos años atrás. Y cuando hablamos de liderazgo en sus inicios, en sus conceptos iniciales, hablamos de un liderazgo transaccional. Y vamos a ir viendo cómo esto, que fatal esa raya, vamos a ir viendo cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, igual está fatal,
Y finalmente, ¿cómo llega hasta el día de hoy? A lo que hablamos con un liderazgo transformacional. Estas palabritas, por ahora, no las vamos a resumir o a conversar de qué se tratan, porque es lo que vamos a ir descubriendo durante toda la sesión y la charla de hoy. ¿Ok? Y aquí en el medio, pues se va a dar algo que importantemente cambió o evolucionó el liderazgo en las organizaciones y en la sociedad. Entonces, eso es lo que vamos a guiarnos en el tiempo. ¿Qué es lo primero que podemos ir conversando? Pues bueno, les dije que íbamos a conversar de la historia de las revoluciones industriales y cómo se han dado los mercados y los negocios, pues entonces empecemos. Vamos a irnos 200 y pico años atrás. Entonces vamos a hablar de la primera revolución industrial, que seguramente tenemos algo de conocimiento de qué se trata esta revolución industrial. En esta revolución industrial entendemos que el liderazgo que aquí ejercía y se ejecutaba era lo que llamamos un liderazgo directivo y que estaba bueno, funcionaba súper bien aquí. ¿Qué pasaba aquí? Entendamos cómo eran los mercados. ¿Cómo era el mercado desde el punto de vista de la economía? Cuando hablamos de mercados y la presión de los mercados y el poder que tienen los consumidores hacia las organizaciones es baja. Una presión baja. ¿Qué significa baja? Significaba que los clientes, los consumidores, poco o nada podrían exigir de los productos o servicios que se daban en ese entonces. Vámonos a ese punto. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Hablamos de artesanos. Es el inicio de la era de las empresas, de las organizaciones. Eh, Inicialmente se daba porque los artesanos tenían en sus propias casas sus áreas de cultivo y ahí cultivaban pues sus frutas, sus vegetales y cogían eso y lo ponían en una mesita fuera de su casa o se iban al mercado más cercano y ahí ofrecían sus productos. Si lo que yo hacía era prendas de vestir, pues tenían mi propia casa, mi taller y ahí construía las prendas y luego las sacaba o afuera de mi casa para ofertarlas, venderlas o me iba a un mercado cercano. El poder de los clientes en ese entonces y consumidores era muy bajo. Tú no podías exigir productos distintos. Tenías que coger lo que había. Tenías poca movilidad, no te podías mover fácilmente de un sitio a otro, así que tenías que coger lo que había cerca. No había forma. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos aquí? Lo que hacía aquí o hacíamos era ponerle mucho foco al proceso productivo, al proceso de producción de este servicio, producto o servicio. Y entonces nos enfocábamos en un tema crucial, que era especialización. Nos especializábamos en hacer ese producto y servicio y hacerlo de tal forma que quede bien, que quede rápido para poder venderlo. Y lo que teníamos aquí, porque luego de esto, en esta primera revolución industrial, empezaron a nacer las organizaciones de a poco y las organizaciones se armaban o se estructuraban en equipos de eficiencia, equipos que se especializaban mucho en una tarea para lograr esta especialización que era lo que requería las organizaciones en ese entonces. Y creábamos productos y servicios a lo que podíamos y luego lo entregábamos al mercado para venderlo. Entonces nos hablábamos de una eficiencia operativa y una eficiencia local. En esta época, el liderazgo, vamos a hablar del liderazgo, que es lo que nos trae acá, estaba basado en un liderazgo muy de especialización, que hasta hoy en muchas organizaciones los tenemos. Y el líder no era otra cosa que una figura de autoridad. El líder era una autoridad central, central y muy fuerte. Él es el que decidía todo. Él es el que establecía el proceso de cómo se hacían las cosas. Él es el que contrataba a estas personas para trabajar, pero no nos importaba el intelecto de estas personas. Nos importaba definir un proceso que hay que seguir. Y usted venga y como caballito no mire para nada más, siga el camino y haga lo que yo le digo que hacer. En esta época pensábamos, o se pensaba,
no existíamos, ¿no? Se pensaba que las personas no eran lo importante eran los procesos, porque las personas pasaban por las empresas y los procesos, en cambio, se quedaban. Esta figura de líder, que no es menos importante, es la persona que más sabía de ese proceso productivo. Y su autoridad y liderazgo estaba ejercida por su conocimiento y su experiencia en lo que hacía. Y su liderazgo estaba en función de enseñar a los demás esa parte del proceso en lo cual era especialista. Y no había que hacer nada más que eso. No había que enseñarles nada más que eso. Y lo que tenía que estar muy preparado es para que la gente rote, porque era algo que normalmente se daba. En esta época le poníamos mucho foco, las organizaciones, a mejorar. Mejorar ese producto, mejorar ese proceso de a poquito para poder entregar. Y no solo era uno, pues eran varias, porque el proceso productivo se dividía y se especializaba en muchas partes. Y aquí tenemos la famosa estructura jerárquica que todos conocemos. Las organizaciones eran piramidales, los equipos tenían una mirada de especialización y de eficiencia, la autoridad del líder se fundamentaba en su conocimiento, necesitábamos estandarizar procesos. Y el foco era la mejora de los productos y servicios para ser más eficiente. ¿Y qué pasaba en esta época? En esta época, algo que es no menor, es que las organizaciones, llamamos hoy organizacional centric, o organizaciones céntricas en ellas mismas, y el centro en las organizaciones es donde se decidía y se definía lo que se hacía, y entregábamos los productos al cliente, donde la opinión del cliente importaba poco, y más bien le dábamos lo que la organización podía. Y así empezamos a hablar de esta primera revolución industrial. Acá hablemos de liderazgo. Era un liderazgo directivo. Lo que tengo que decirte es exactamente lo que tienes que hacer, porque está probado que funciona, porque yo soy el que sé más, escribí yo bien los procesos y lo que tú tienes que hacer es seguir los procesos tal cual. Y en lo que yo debo preocuparme es de lograr esa especialización y lograr esa eficiencia. Y hasta aquí la primera revolución industrial y el estilo de liderazgo directivo era perfecto. Era perfecto. No podía haber otra forma que calce mejor. Teníamos entonces luego la segunda revolución industrial. Ya no vamos a hablar de 200 y pico de años, vamos a hablar de 150 años. Segunda revolución industrial. Aquí es donde se le pone foco a todito la primera revolución, porque estos artesanos ya se convirtieron más en empresarios. La industrialización pues empieza a crecer, a crecer, a crecer, y lo que la gente entiende desde el punto de vista de los negocios es que tenemos que masificar. ¿Por qué no contrastamos a muchas más personas? Pero muchas, 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 estas de aquí. Porque de esa manera creamos más productos y servicios. Y al crear más productos y servicios, ¿qué sucede? Ganamos más dinero. Entonces se puso al máximo el esquema de la primera revolución industrial. Dado que empiezan a haber más competidores, porque hay más ofertantes, hay más empresas y por ende hay más productos, la presión de los mercados y la presión de los clientes se vuelve media. Media quiere decir que ya tengo más productos en que coger, ya si no me gusta el de aquí, pues me puedo ir al que está más allácito y comprar, o si no al que está, camino un poquito más y lo encuentro, ¿no? Entonces ya hay una presión media. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí, en cambio, empezamos a hablar de el foco, en vez de ir a mejorar como estaba acá, el foco es nivelar. Porque como empezamos a competir, y entonces yo empiezo a tener una posición como empresa. Soy el líder, soy el segundo, soy el tercero, soy el quinto, soy el décimo, dependiendo qué tan competitivo esté ese mercado. Entonces el foco estaba en nivelar. Si éramos los segundos, terceros o cuartos, la estrategia era, mira lo que hace el primero y sigámoslo. Y sigámoslo rápido. Primera variable interesante que nace en esta segunda revolución industrial, que es rapidez, time to market. Entregar los productos y servicios lo más rápido al mercado para poder competir. Dado que estoy masificando, tengo que tener controlado el costo, si no me come la utilidad de la organización. Y dado que empiezo a masificar, no puedo poner en juego la calidad.
Entonces tengo que mirar el time to market, costo, calidad, como variables importantes de esta segunda revolución industrial. Y seguimos con esta mirada de la organización como centro para entregar productos al cliente. Pero en esta etapa, ¿y el cliente dónde está? Tampoco importaba tanto, porque la mirada era hacia adentro para poder ser más rápido, cosa que gano clientes, tener menor costo, cosa que soy más competitivo, y tener la calidad. Esto se rápidamente, en cuestiones de muchos años me refiero, pero mirándolo a hoy, rápidamente eso nos ha hecho que muchas empresas lleguen a tener ese símil de time to market, costo, calidad. Entonces, no alcanzaba ahora los equipos de eficiencia, porque empezamos a competir y entonces empezamos a tener lo que hoy llamamos equipos de proyectos. En ese entonces eran equipos de distintas disciplinas o especializaciones, pues como bien sabemos, estos equipos de eficiencia de una área especializada no producen los bienes y servicios, producen una parte del proceso. Y si las partes del proceso están aisladas, la entrega de los productos y servicios se retrasa, tiene desperdicios, tiene esperas y todo lo que sabemos. Entonces empiezan a armarse equipos de proyectos con gente de muchas especializaciones. Y aquí es donde viene el primer jaque para este estilo de liderazgo directivo. Porque como ahora yo, que soy experto en una especialización, me toca dirigir, guiar y todo eso que ustedes hablaron del liderazgo a personas que no son de mi misma especialización. Tenaz, complicado. Entonces, aquí nacen cosas como el famoso Total Quality Manager, reingeniería de procesos, los círculos de calidad y varias cosas más. Algunos líderes en esta segunda revolución industrial les significó evolucionar un poco su liderazgo directivo. Algunos lo pudieron hacer, algunos no, y esto seguramente generó algún tipo de conflicto. Pero aún así, más o menos con este pequeño jaque que les cuento, pero el estilo directivo aquí servía, funcionaba. Y aquí es donde ya viene el gran problema, porque aquí es donde sí reventó todo. Cuando hablamos de la tercera revolución industrial, de esto estamos hablando de al menos entre 80 a 60 años, ¿no? La tercera revolución industrial. Más concretamente, unos 50, puede ser 50 años. En donde aquí lo que caracteriza esta revolución industrial, que es la tercera, es la customización de los productos y servicios. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Porque aquí sí se rompió muchas cosas. Aquí sí se creó un jaque muy fuerte que antes no. La presión de los clientes había evolucionado de manera exponencial y ya la presión de los consumidores y los clientes por los productos y servicios hacia las organizaciones era una presión alta. Aquí entra en jaque totalmente este estilo directivo. Y ojo, no todas las organizaciones lo entendieron y lo evolucionaron. Algunas sí, algunas no. Pasa mucho algo aquí. Hace más o menos por los años 1940 hasta los 1970, Elton Mayo, un investigador, sociólogo, se puso a hacer muchos experimentos en organizaciones e industrias para determinar en qué condiciones la gente era más productiva. Y entre tantas cosas de sus experimentos, lo pueden buscar, hay videos en YouTube muy chiquitos y muy buenos que te explican los experimentos de este señor. Pero entre las cosas que concluyó, una de las más potentes es, los equipos que trabajan sin generar una presión directiva y con grado de libertad son mucho más productivos. Eso en los años 40, 50 era un descubrimiento. Hoy no tanto, hoy ya lo entendemos así y los que no los hemos entendido así, pues bueno, creo que estaríamos en un gran conflicto. Pero creo que la mayoría sí. Entendemos que a la gente hay que darle cierta libertad, cierto menos presión para que puedan generar y desempeñarse de mejor manera. Entonces, dado que eso es lo que necesitamos, que la gente sea más productiva, dejándolos un poco más libres, nace el liderazgo de el empoderamiento o empowerment.
Y aquí es donde vamos a hablar del famoso Management 2.0 y Management 3.0 que se dan en esta época. Y hay que aclarar que ni el Management 3.0 ni 2.0 es el liderazgo ágil. Eso lo vamos a ir viendo después y vamos a tratar de puntualizar en al menos unas 3, 4 diferencias que tiene. Entonces, ¿de qué se trataba este empowerment? Era de los líderes, ahora tenemos que empoderar a la gente. Tenemos que empoderarlos. Empoderarlos es que yo sigo teniendo el poder, pero hago que te empoderes de lo que yo quiero o lo que yo pretendo. Sigo teniendo el poder. Sigo siendo una autoridad. Tal vez no central, porque ya empiezo a compartir la autoridad contigo, ¿no verdad? Lo hacemos parte a los colaboradores de las decisiones. Por eso aquí hablamos de la pirámide invertida. Lo cual quiere decir que ahora las decisiones están acá y entonces las decisiones se comparten con las personas. Pero esto no deja de ser estructura igual. Es tal cual. Aquí el liderazgo, si bien se comparte algunas decisiones, algunas cosas, igual el liderazgo es un liderazgo de control, porque la estructura se mantiene. Es como una cuerda. Lo que hicimos fue flexibilizar la cuerda. Ya la cuerda no está tensionada, ahora la suelto un poquito, la aflojamos. En esta época nacen las áreas de recursos humanos, que luego se llamaron talento humano. Y el liderazgo se vuelve en este empowerment un liderazgo de escuchar, de preguntar, de facilitar, de reflexionar y decidir con las personas. Se le agregó a los líderes muchas herramientas comunicacionales y de gestión. Y de hecho, mucho de este liderazgo management 2.0 es muy cuestionado porque se le denomina liderazgo manipulador, porque solo usa herramientas comunicacionales, pero sus valores y principios no cambiaron. Sus valores y principios sostienen esta época del liderazgo directivo. Es como ponerle una máscara, una carita. ¿De qué valores hablamos? De los valores de foco en los resultados, mantener la especialización. Acá, mantener el status quo, seguir controlando el ego. Te escucho y te hago creer que soy un nuevo líder. De hecho, recursos humanos y las mismas organizaciones empezaron a hacer que las capacitaciones y entrenamientos en habilidades sociales, como escucha activa, escucha, comunicación, negociación y todo esto que está dentro de los skills sociales, eran para solamente los líderes, porque eran los únicos que podían desarrollar esas capacidades para poder, entre comillas, manipular a la gente. La pirámide seguía invertida, el liderazgo seguía en base a posiciones jerárquicas, tal vez la autoridad no era tan fuerte y central porque era compartida. ¿Y qué pasa desde la mirada del negocio? Desde la mirada del negocio, aquí en esta época, empezamos, sí, eso es lo interesante, que empezamos a poner centro al cliente. Y las organizaciones entregamos y producíamos lo que los clientes necesitaban o pedían. Bueno, podemos decir que muchas lograron esta evolución, muchas organizaciones me refiero, otras no tanto. Y ahí este Management Empowerment 2.0. ¿Qué pasó con el Management 3.0? Hablemos del Management 3.0, que tampoco es el liderazgo ágil. Gracias a Dios, aquí hubo un cambio realmente de valores. Las herramientas siguen siendo las mismas. Las herramientas comunicacionales, las herramientas para gestionar, las herramientas para motivar y todo esto que el Management 3.0 trae, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Pero lo más interesante que el Management 3.0 nos trajo son cambios realmente en los valores. No es resultado, es propósito. Es control, pero es más colaboración. No es ego de egocentrismo, es eco de ecosistema, de ecocentrismo. No es status quo, es experimentar. Pero el Management 3.0 sigue siendo una estructura formal. Pirámide invertida, pero estructura formal. Esta es una época que está bien pensada, y aquí es donde se dan los equipos, ya no hay proyectos.
sino de productos y servicios. Equipos de productos y servicios. Hablamos ya de equipos inclusive perennes que mantienen un producto o servicio a lo largo del tiempo. Hay un traslado de poder, si bien es cierto, pero no de autoridad en este esquema. Sigue habiendo una pirámide, la burocracia se mantiene, y desde la mirada del negocio, acá se pone foco en la diferenciación. Pero nuevamente, pueden haber empresas que estamos navegando en la tercera revolución industrial, pero tal vez seguimos en el foco de mejorar, o tal vez en el foco de nivelar. Puede que tú no seas el líder en tu nicho o mercado, y estés nivelándote, estás cuarto, quinto, sexto, y siempre persigues al primero. Nunca vas a llegar al primero. Acá es encontrar un segmento y ahí diferenciarte. Y en ese segmento, en esa oportunidad, ser el primero. Y esto funcionó bien, y funcionó muy bien, hasta que llegó la revolución industrial cuarta, en donde el Foro Económico Mundial la declaró en el 2011. Y aquí tenemos la cuarta revolución industrial, donde aquí ya no hablamos de customización, hablamos de algo más fuerte todavía, que es personalización. En donde aquí la presión de los mercados, la presión de los consumidores y de los clientes se fue a niveles estratosféricos que aún, estoy seguro, lo estamos viviendo y estoy seguro lo están notando ustedes. No va más esto de que una empresa diga, tengo mi producto o servicio, si el cliente quiere que lo compre y si no, pues que no lo compre. Creo que nadie podemos darnos ese lujo, ese nivel. Aquí, para poder navegar en este mercado que es de altísima presión, donde tenemos que personalizar casi individualmente nuestros productos y servicios, no se pueden sostener estructuras piramidales. No lo puedes. Vas a tener un tope de flexibilidad. Las estructuras acá no son pirámides. Acá las estructuras son lo que llamamos, bueno, son disruptivas bastante, pero lo que llamamos, las famosas redes de equipos. Redes de equipos. Estructuras circulares. Acá no hablamos de productos y servicios, de equipos de productos y servicios. Acá hablamos de armar equipos de valor. Desde el negocio hacia acá, el foco es la innovación y la innovación constante. Y esta es una de las cosas muy interesantes, porque cada empresa hoy en día dice estar en una estrategia de innovación constante, pero sostiene un estilo de liderazgo directivo, que es para sostener una eficiencia, que es para sostener una especialización. Mantiene equipos de proyectos, que es para nivelar, o mantiene pocos equipos de productos y servicios, que es para diferenciarte. Y cuando hablamos, y eso es un poco incongruente, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, ¿innovar hacia qué? Ya ni siquiera hablamos de cliente en el centro, sino hablamos de la sociedad está en el centro. Y los clientes y organizaciones trabajamos juntos para dejar una sociedad mejor. Y eso es lo que necesitamos en un mercado hipercompetitivo, que ya no es customer centric, sino society centric. Esto es lo que se necesita en un contexto de innovación, equipos de valor, sociedad en el centro, clientes y organizaciones trabajamos juntos y estructuras piramidales para poder personalizar en un mercado donde nuestros clientes tienen un poder altísimo. ¿Pero qué pasa entonces con las jerarquías? Aquí se han de preguntar. No hay, no hay jerarquías. La autoridad sí hay, está descentralizada. La autoridad se autorregula entre ellos. Hay funciones. Y tampoco es una autoridad eterna. Acá lo que tenemos es en cada equipo lo que llamamos la tríada de liderazgo, que son
tres funciones o tres roles de personas. Uno que mira el negocio, uno que mira el proceso y otro que mira la parte técnica. Y ellos forman parte de un equipo que se autorregula. No es que no hay reglas, las reglas las pone el mismo equipo. Y así tenemos redes de equipos. ¿Y dónde están aquí los jefes? ¿Dónde están aquí los directivos? Pues son otro equipo más. El CEO número 1 y el equipo directivo son un equipo más, que tiene que encargarse de ofrecer la visión del negocio, apuntar para dónde va el negocio, tiene que establecer los objetivos y las directrices a los objetivos de lo que se espera de los negocios, darles claridad de las restricciones, porque siempre hay restricciones, y luego dejar que el equipo se autoorganice de la forma adecuada para que logren los resultados. El liderazgo ágil no es un rol, no es una posición jerárquica. Es una necesidad que todos los colaboradores organizados en equipos estamos llamados a ejercer un liderazgo. Por eso en la agilidad no hablamos de líder, hablamos de liderazgo. Y esto es lo que llamamos el liderazgo ágil o leadership agility. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el control? Van a decir ustedes, porque es una de las miradas que acá teníamos, ¿no? Que hemos hablado un poquito de la autoridad. ¿Pero qué pasa con el control? Pues el control, esto es un ecosistema en donde el control y la autoexigencia viene de todos los lados, de unos con otros. Es pedir que los colaboradores seamos adultos. Miren que cuando llegamos a las organizaciones, sobre todo si estamos todavía mirando esto, ¿no? Directivo es, no hagas nada más que el manual de procedimientos y lo que dice, y no pienses, haz lo que dice ahí. ¿Pero y qué será si lo mejoro? No, 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 lo mejoramos después, ahora hazlo así. O sea, llegamos y abrimos la puerta de la empresa y tenemos que convertirnos en autómatas, en robots, haz lo que tienes que hacer. Sales de la organización y tomas decisiones importantes en la vida. Decisiones de cuándo me caso, decisiones de dónde invierto, decisiones de cuántos hijos tengo. Resuelves los problemas más complicados que tienes en tu vida, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, en cualquier situación. Y cuando haces eso, te buscas y te vistes de superhéroe para solucionar. Tienes ambiciones, tienes objetivos. Quiero tener una casa, quiero tener mi auto, quiero tener una estabilidad económica en mi familia. Si eres soltero, eh, pues quiero tener una profesión, quiero tener una vida social, quiero viajar, quiero mi auto. Tienes todos esos anhelos y trabajas todos los días y luchas para eso. Te haces un plan de vida. Entonces, mira, afuera haces plan, trabajas por tus planes, luchas por lo que anhelas, luchas por tu círculo familiar, resuelves los problemas tan complicados que nos toca vivir. Pero cuando abres la puerta de la empresa, vuélvete un autómata. No tengas planes porque yo te doy los planes. No tengas problemas porque dime qué pasa y yo te soluciono los problemas. No hagas nada más que no sea lo que está escrito. ¿Qué sentido tiene? ¿Te imaginas lo que fuera una organización de adultos y todos los adultos con un liderazgo, con principios compartidos, roles, posiciones, objetivos que te dan, que te brindan, te conectas con esos objetivos y propósitos, trabajas con tu entorno, que es tu equipo, para lograr esos objetivos, te tienes problemas, porque lo vas a tener, y los resuelves como los resuelves tus problemas personales? ¿Y qué tal si dentro de la empresa te vuelves ese superhéroe que ya en la vida real lo eres? Esto ya existe, esto ya pasa, no está lejos. En algunas empresas y en algunos mercados y países, más o menos. Si no evolucionamos el liderazgo, muy difícil es llegar a la innovación. Si no evolucionamos las estructuras, muy difícil es llegar a la innovación. Y acá lo clave entonces aquí es, listo. Entonces, ¿cómo creamos este ecosistema para que esto funcione? Ya, está bien, el liderazgo es de todo, gente superhéroe que venga a trabajar, gente superhéroe pongo por citar ejemplos, son gente normal que venga a trabajar. ¿Cómo hago y creo este sistema? Es un sistema de feedback, es un sistema autorregulado.
Eso es un tema que la gente está empoderada y entusiasmada por crear algo dentro de la organización para la cual trabaja. Y esto tiene que habilitarse y tiene que sostenerse. No se da solo. Y eso es un poco de lo que tenemos. Déjenme y dejo de compartir por acá. Ya regreso por acá o les comparto esto, pero déjenme. Déjenme y comparto. Y aquí está un poco lo que hemos hablado ahora. Lo que es el liderazgo ágil. Pero ¿cómo sostenemos esta red de equipos para que funcione esta estructura, que se autorregule, para poder lograr innovación? Ahí es donde entra el liderazgo ágil. El liderazgo ágil como una competencia. Así como tenemos competencias para nuestro trabajo. Si yo soy un técnico de tecnología, tengo competencias, conocimientos, eh, experiencia haciendo productos digitales, apps, web. Si soy un financiero, tengo competencias financieras, cómo hacer proyecciones, estudios. Si soy de la parte de operaciones, tengo habilidades, conocimientos y experiencia haciendo la parte operativa. Tenemos que habilitar el liderazgo ágil como una competencia en las organizaciones, en las personas. Una competencia que se basa en estos principios, 8 principios. Primer principio, ¿cómo habilitamos una cultura de innovación? ¿Cómo entiendo yo, persona normal, humano, que trabaja en una empresa, cómo entiendo lo que es una cultura? ¿Cómo yo ayudo a fomentar una cultura? ¿Cómo es una cultura de innovación que la empresa quiere y yo quiero ser parte de una empresa que me brinde una cultura de innovación? ¿Qué puedo yo hacer para eso? Y eso va dirigido a los directivos, a estas competencias, o a cualquier miembro de la organización. ¿Cómo navegamos en contextos complejos? ¿Cómo entendemos cómo se solucionan problemas? Problemas que son sencillos, complejos e hipercomplejos. ¿Cómo creamos una estructura de valor que permita entregar valor a los clientes, perdón, por estos segmentos? ¿Y cómo yo me vuelvo parte de esta estructura? ¿Cómo ayudo a fomentar estas estructuras? ¿Se imaginan a no los 10 directivos, los 50 directivos de una organización queriendo hacer esta cultura y esta estructura de valor? Y no más bien tener a 700 personas, a 1500 personas que están en la organización tratando de hacer estas tres cosas. Habilitar una cultura, fomentar una estructura. Los resultados son diferentes. El resultado, la velocidad es otra. ¿Cómo yo genero una mejora continua? ¿Qué es esto de los procesos? No, pues yo no soy proceso, eso es el área de proceso. No. Todos trabajamos con procesos. ¿Cómo yo entiendo cómo funciona un proceso y cómo habilito una mejora continua de un proceso? Yo que trabajo en equipos y entiendo que el equipo es lo que entrega valor a las organizaciones, ¿cómo fomento la autoorganización con mis compañeros? ¿Cómo creo un equipo de alto desempeño? ¿Cómo potencio las interacciones entre los miembros de equipo, de mi equipo, para que sean interacciones de calidad, para que podamos desempeñarnos mejor, entregando mejor valor? ¿Cómo promuevo mi propio aprendizaje continuo? Porque esto es de aprender constantemente. ¿Y cómo cultivo ese autoconocimiento para entenderme, para saber dónde aporto más valor, qué va conmigo, la experimentación o ser más especializado, por dónde va lo mío? Y todos estos principios que forman parte de esta competencia de liderazgo ágil, lo vemos desde el punto de vista de la dimensión colectiva hacia abajo, la dimensión individual hacia arriba, con foco interno y con foco externo. Entonces, para ir cerrando, y ahí paso a escucharlos, imagínense, vamos a un mundo con hitos, un mundo perfecto. Imagínense que en nuestras organizaciones los colaboradores constantemente busquen que estas organizaciones tengan estructuras de valor, que no esperen que alguien las fomente, sino que ellos mismos lo encuentren como un organismo vivo, como un organismo dinámico, porque tenemos claro la estrategia, tenemos claro a dónde apuntar, tenemos a dónde llegar, y empezamos a estructurarnos para ir caminando y llegando a eso. Imagínense que todos los individuos de la organización, en cada equipo que estén, se esfuercen y pongan su granito de arena para que ese equipo de alto rendimiento, para que se vuelva un equipo de alto rendimiento, que se preocupe, me preocupo por las interacciones,
Me preocupo por colaborar, por experimentar, por ver qué funciona, qué no. Me preocupo por ayudar a habilitar una cultura, contrario a, esta es la cultura de la organización y me quejo. No. ¿Cómo soy parte de la cultura? ¿Cómo fomento la cultura que queremos? La cultura que yo quiero. La cultura por la cual trabajaría en esta empresa. Me preocupo por las metodologías, conocerlas, impulsarlas. Sería fantástico que en esta evolución las organizaciones y los equipos se autogestionen y se autorregulen y se autoorganicen. Y esto es, amigos, amigas, el liderazgo ágil, donde no hay un rol, una posición, sino todos estamos llamados y somos líderes en la posición, en la organización en la cual nos desenvolvamos. Bien, y eso es lo que les había dicho, una primera parte, un poco contarles de qué lo que les traía, y ahora me gustaría pues escucharlos. Preguntas, reflexiones. Si les está generando algo mucho ruido ahí, venga, sáquenlo, no hay problema y conversémoslo. ¿Qué te hace ruido? ¿Qué te llama la atención? ¿Con qué sí conectas? ¿Con qué sí estás de acuerdo? Bien, los escucho. Vamos con manitos alzadas para ir en orden, ¿sí? El que quiera. Voy viendo, perdón, permítanme. Vamos con María del Carmen León. Adelante, María del Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto a todos y gracias, José. Interesante, interesantísimo, no interesante, interesantísimo este tema. Tengo dos preguntas, pero van relacionadas. Eh, Usted indicó que hay dentro de la cultura, el cambio de cultura que deberían de tener las organizaciones mediante esta metodología, ¿sí? Hay que obviamente implementarla y mantenerla. ¿Cómo sería aquí algún tips para poder mantener aquello que se ha implementado? Dado que, ejemplo, los seres humanos cambiamos, las personas vamos y venimos, hablando de las organizaciones, se sigue un desarrollo profesional, en un momento determinado hoy estoy en un área, mañana estoy en otra, o en este momento estoy en un nivel de operación y luego llego a ser un nivel directivo. Esa es una. Y la otra es un poco cómo sería la hoja de ruta para hacer ese cambio de cultura. Bien. Voy por la segunda. Gracias, María del Carmen, por tu pregunta que está muy desafiante. Así que ahí voy a ver. Vamos por la segunda. ¿Cómo trabajamos una hoja de ruta? Podrían haber muchas propuestas de cómo hacerlo. Te cuento una que es la que he visto y hemos trabajado. Normalmente el primer paso suele ser hacer una medición o un assessment de la cultura actual. Ese assessment puede ser tan profundo o alto nivel. Hay un refrán que dice, y lo comparto 100%, la cultura de una empresa es la cultura de sus líderes. Ese assessment tiene que involucrar mucho a los líderes. Y a partir de ese assessment descubrir cuáles son las culturas predominantes que la organización tiene sin hacer ningún juicio de valor. Simplemente esta es la cultura de la empresa. Esto es lo que se vive. No es la cultura que creemos, la cultura que realmente tenemos. ¿Cuál es el segundo paso? Para mí, desde mi punto de vista, es qué cultura quiero tener. Esa cultura tiene que estar muy, pero muy alineada a la estrategia de la empresa. Cultura y estrategia tienen que ir de la mano. Si no, sabemos el gran refrán que dice, la cultura se comió a la estrategia en el desayuno, ¿verdad? Tiene que ir de la mano para que las dos cosas se potencien. Y establecer esa cultura que tiene es axioma. Por ejemplo, yo quisiera que mi organización sea una cultura flexible, una cultura de innovación permanente. Me estoy inventando, por ejemplo, ¿no? Una cultura donde se le dé mucha libertad a la gente de cara al cliente para tomar decisiones. Ahí hay tres ejemplos. Eso la empresa tiene que decidirlo, porque la cultura no es estática, no es que todas las empresas tenemos la misma cultura, ¿no? Una vez que establecido esa cultura, hay que trazar ese roadmap de cómo vamos a ir llevando del punto A a B. La cultura actual, assessment, la cultura B, la que quiero.
Y ahí el tema comunicacional es de vital importancia, María del Carmen. A todos los estratos, a todos los niveles, arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Mientras más grande es tu organización, más desafiante va a ser. Pero otra cosa que es importante y ahí, aparte de la comunicación, es, si quieres tener una cultura de innovación, por ejemplo, que es lo que muchas empresas quieren, pues bueno, pues tenemos que hacer innovación. No podemos decir, queremos ser innovadores por solo decir serlo y convencernos de lo que lo somos. Hay que hacer prácticas que nos estén haciendo ser innovadores y que luego ese ser, ese hacer, contagia ese ser. Tiene que ir de la mano, porque si no generas esas iniciativas de acciones que te generen esa cultura, es como decimos que somos innovadores, pero a la larga no innovamos nada. Esos son los tres pasitos. Y la primera pregunta es, la organización es un organismo vivo, María del Carmen, así que esto va a cambiar y tiene que evolucionar. Desde lo que te contaba, ¿qué vale la pena tener en cuenta para evolucionar? ¿Qué está pasando con los mercados? ¿Qué está pasando con tus clientes? Y esa presión de los mercados y los clientes es lo que hace que las organizaciones empecemos a evolucionar. Por ahora estamos en la cuarta revolución industrial y yo creo que por ahí es un gran desafío que las organizaciones juguemos este partido de la cuarta revolución industrial, pero luego estar muy atentos a eso que tú dices, a esa evolución. Gracias. A ti, María del Carmen. César, adelante. Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo andas? Qué gusto verte. No, el gusto es mío. Oye, no, solo para clarificar las dudas que seguramente algunos comparten, porque seguramente estamos aquí gente de varios tipos de industrias, ¿no? De varios tipos de empresas. Y si bien obviamente, como tú dices, la cuarta revolución industrial es una realidad actual para todos, sí es verdad que hay tipos de industrias en donde obviamente se maneja un estilo muy tradicional, por así decirlo, porque son empresas enfocadas a la calidad, como tú mencionabas, ¿no? O sea, digamos una fábrica de tubos, una fábrica de algo que está muy enfocada, que está bien, pero obviamente también ahí influye mucho el tema que tú mencionas de los mercados, de la competencia, de buscar diferenciación. ¿Cómo, ¿Cuáles serían las cinco preguntas, así como que para ir llevando a los líderes, a los directivos de esas organizaciones, a por lo menos a cuestionar y a considerar el pasarse al liderazgo ágil, porque hablamos de una transformación ahí, no es, o sea, como tú dices, no es solamente hacer algo una sola vez o no solamente tomar un curso, sino que es transformarse. ¿Cuál podría ser ese flujo de preguntas difíciles que uno podría hacerles? Hace poco ya contestaste una, pero de pronto hay como para llegar a tocar, tocar este tema, ¿no? Es como para poder llegar a poner este tema sobre la mesa. Eso nada más. Sí, va, desafiante, César. A ver, mira, antes la parte más sencilla de contestarte la pregunta. Comentaste de la variable calidad, ¿no? Si bien es cierto, en las revoluciones no significa que la variable calidad dejó de ser importante y ahora es importante las otras variables que es enfocarte al cliente y todo eso, ¿no? Más bien estamos más desafiados porque ahora las variables time to market, costo, calidad, igual se tienen que mantener. Ojalá esas variables miren al cliente, eso sí, ¿no? Es decir, calidad, pero desde el punto de vista de lo que el cliente me pide o lo que él percibe como calidad y no lo que yo puedo entregar como calidad. Time to market, el tiempo que mi cliente espera y no el time to market que yo puedo dar, ¿no? Esa evolución sí tiene que haber. Pero ahora nos desafiamos es porque no solo vienen estas tres variables, sino de las dos variables que entendemos que el área de conocimiento nos da, que son clima, talentos, que estén vinculados a la marca, a la organización, y valor a los clientes por segmentos específicos. Entonces, hay que darle, este desafío es mirar esas cinco variables. Y la otra parte de las preguntas, yo creo que hay una clave ahí. Para mí hay dos claves, César. La primera es, ¿cuál es la cultura que tienes hoy
¿Y cuál es la cultura que quisieras tener? ¿Te sientes conforme con la cultura de tu organización? La segunda pregunta que haría es al nivel de clientes. ¿Cuáles son esos desafíos que estás teniendo por los cuales tus clientes te reclaman mucho, por ejemplo, o por los cuales estás perdiendo clientes? O a veces ya empiezas a escucharlo a los mismos colaboradores de tu empresa decir, los clientes ya me reclaman esto, los clientes ya no están tan de acuerdo. Entonces, empiezas a escuchar como cositas que tal vez no les prestes atención, y si estás en un mercado que tal vez no está tan competitivo, aunque cada vez estamos más competitivos todos, pero si no estás en uno tan competitivo, digamos que tienes algo de flexibilidad como para no escuchar esas vocecitas. Si estuvieras en un mercado, por ejemplo, el sector financiero o bancario, seguramente es uno de los nichos mucho más competitivos, hipercompetitivos que hay. Ahí no puedes darte ese lujo. Por ahí hay dos, César, que son las que yo te diría. Y la otra que tiene que ver desde el punto de vista externo, y la interna que yo me haría es, ¿qué tan rápido estamos siendo para entregarle productos y servicios a los clientes? Mira, la variable time to market, pero de la mirada del cliente. ¿Nos sentimos conforme con eso? ¿Hay algo que podamos hacer ahí? ¿Necesitamos ser más flexibles? La flexibilidad tiene que ver mucho con las estructuras y estilos de liderazgo. Si la flexibilidad, mirándonos al interno, ¿no? Después de las dos primeras que comenté, si eso no te deja conforme, seguramente está entrando en jaque tu estilo de liderazgo y tu estructura. Empezando a entrar en jaque. Puede que ahí te quede mucho tiempo, puede que no, y eso depende mucho de tu segmento. Excelente, maestro, gracias. A ti, César. Sandra, adelante. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sandra. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias por la explicación, Miguel. Yo tengo una duda y tiene que ver justamente con cuál debería ser esa estrategia para fomentar ese liderazgo ágil. Yo he visto que hoy las organizaciones buscan de alguna manera que sus colaboradores tengan un training, ¿no? Que conozcan un marco de referencia como un Scrum, pero después de eso lo que yo veo es que no se logra el propósito, ¿no? Ya hay un conocimiento, pero ¿cómo lograr impactar a la organización con ese liderazgo ágil? Esa es mi pregunta, Miguel. Bien, bien. Profunda también, Sandra, profunda. Eh, Sabes que el primer tema ahí es que debe haber un genuino, pero realmente genuino, lo repito 3 veces, interés de cambio en los directivos. Okay. Porque significa que tenemos que dejar el el egocentrismo. Esto que vemos en las organizaciones, ¿no? Mi proyecto, mi área, mis recursos. Eso es lo primero que se va a hacer difícil en dejarlo. Para estar frente a esa decisión, que es enorme, de soltar eso, eh, es porque necesitas dar respuestas al mercado, es porque tus clientes te están exigiendo, porque tus competidores te están amenazando, y necesitas tener mucha más flexibilidad. Para habilitar el liderazgo ágil, primero tiene que haber un convencimiento genuino de los directivos. Luego, tiene que haber un tema de estrategia, a dónde vamos, un tema de cultura, para organizar, digamos que las estructuras de los equipos, y en formar estructuras de equipos, ir llevando hacia las cabezas de todas las personas a que debemos ir caminando hacia un liderazgo todos. No todos estamos habilitados para desempeñar ese liderazgo, Sandra, y algunos podrán salir de la organización porque no, yo prefiero una organización donde me dice lo que hay que hacer exactamente. Pero hay gente que se te va a conectar con ese hecho. Y esto tiene mucho que ver con las generaciones. Las generaciones actuales, más nuevas, y las que se nos vienen, mucho más van a enganchar con esta libertad, el poder decidir, el yo ya no vengo para hacerle caso a alguien, yo ya no vengo para llenarle los bolsillos al dueño, yo ya vengo porque la empresa me conecta con un propósito que me conecta y me sumo a ayudar como alguien más a que ese propósito lo logremos. Y un propósito que me inspira, por eso me conecto a él. Y luego vendría la parte que tú mencionaste, ¿no? La parte un poco ya de darle metodología, sin que suenen fases, ¿ah? Sino lo pongo como 3 aristas
tres niveles que hay que irlos trabajando al mismo tiempo, ¿no? No es que primero, segundo, tercero. Más lo veo como pasos al mismo tiempo que hay que dar en distintas intensidades. Y la tercera es lo que tú dijiste, ¿no? Ir habilitando en un framework, un marco para que los equipos se autorregulen, se organicen, entreguen valor, como mencionaste un poco de Scrum. Pero resumiéndote, yo creo que debe haber una soltura de los directivos, debemos llamar a la gente a que empecemos a ejercer liderazgo ágil y que ejerzan su responsabilidad en lo que les vamos a asignar o se van a comprometer. Y tercero, darles distinciones de modelos, metodologías, para que lo puedan ir haciendo. Muchas gracias, Miguel. A ti, Sandra. Hay algunas preguntitas aquí en el chat. Ay, hay muchas. Déjenme retroceder Sí, te ayudo, Miguel. La primera es favor. de Natalia. Natalia dice, ¿consideras que todas las personas, teniendo en cuenta su personalidad, conocimiento, habilidades y generación, se pueden adaptar a este modelo de liderazgo? Creo que a veces, en perfiles muy junior o para generaciones un poco mayores, acostumbradas a un liderazgo autoritario, puede ser difícil adaptarse o también para personas poco proactivas. Qué buena pregunta. Natalia, dices, ¿no? Sí, ya la contesté un poquito. Es posible que haya personas que les cueste mucho más. No quisiera generalizar. Tal vez personas que estamos acostumbrados a que nos dirijan más, es posible que sea más retador el tema, ¿ok? También diría del otro lado de la moneda, ¿no? Para ver las dos caras. También, si a una persona siempre le has dicho lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer, pues esa persona se acostumbró a ese modelo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, vamos a intentar cambiar el modelo con el que trabajamos, en el cual te vamos a invitar a ti a algo. ¿Y qué te parece esta nueva forma, ¿no? En la cual vamos a gestionar la organización y el liderazgo? Y entonces ahí la persona va a ir abriendo su mente, no daría por hecho que no lo puede hacer o que no tiene interés, haría una invitación formal a que lo hagan y tal vez nos podemos ahí sorprender un poco. Concuerdo que podrían haber personas que no se alineen tan fácilmente y podemos ayudarles en ese camino y luego después de ayudarles podría haber personas que definitivamente no, creo que sí. Pero lo que yo iría es a cómo conectamos a la gente, para mí, desde mi punto de vista, propósito. La gente se suma a las organizaciones porque tiene un propósito. Y creo que tú ya lo dijiste bien, Natalia, las nuevas generaciones con esto van a estar encantados. Y es más, van a estar buscando empresas que le ofrezcan esto, esta forma de trabajar. Conectar con un propósito, libertad, tener espacio para decidir, por lo menos en su metro cuadrado de trabajo, a lo menos, creo que es lo menos que aspiramos y que deberíamos brindar. Gracias, Natalia, por la pregunta. Muchas gracias a ti por responder. La siguiente pregunta es de Allison. ¿Cómo puedo hacer si sé que hay cosas que puedo cambiar y que puedo liderar, pero estoy tan copada con las cosas que debo hacer que dice en mi manual de funciones? Manual de funciones. Esa cosa, el manual de funciones, tiene tiempo de vida. Va a morir. Yo no sé cuánto tiempo tome y va a depender mucho de las distintas organizaciones. Pero al menos como lo concebimos hoy, va a morir, ¿ok? Va a eliminarse. Ay, Alison, ¿qué problema? Tienes que traer a tus directivos a este webinar. Es lo que te podría decir. Para ir entendiendo un poco si ellos están como abiertos a ir evolucionando este liderazgo. Puede que sí lo estén y tal vez lo que necesitan ayuda en el cómo. Puede que tal vez no lo estén todavía, entonces tal vez porque no están amenazados, porque todavía no lo ven cerca, pero como le contestaba César, ¿no? Esto puede demorar 1 año, 2 años o 10 años, no creo que más de eso. Acá en Ecuador, creo que Alison es de Ecuador, si no me equivoco. Y desde tu posición, no seguir el manual de funciones va a estar muy complicado. Yo creo que lo que tienes que hacer es escalar esto, que te escuchen, que hagas ver que hay que evolucionar el liderazgo, que la innovación solo se logra mejorando el liderazgo, mejorando las estructuras,
que hay un camino, que hay una forma, que hay empresas que ya lo están haciendo y que tal vez no es el momento de hacerlo agresivo, tal vez sí, no lo sé, pero sí irlo mirando e irlo planificando para hacerlo. Es lo que, no sé si ahí te ayudo, Alison, porque está medio complicada la pregunta. Perfecto. La siguiente. Nos pregunta Ricardo, ¿cuál es la mejor estrategia para liderar ágilmente en un equipo en donde existen colaboradores que son detractores y tienen un grado alto de resistencia al cambio? Ah, buena pregunta. Eso me hicieron hace poquito tiempo un curso. ¿Qué hacer con los detractores? Los detractores, yo entiendo gente que jala para el otro lado, ¿no? Así lo entiendo. Mira, que la gente se vuelve detractora por algo, por una razón. Eh, y hay que explorar esas razones. En el coaching hablamos de las escaleras de inferencias, ¿no? De las acciones que la gente toma, pero qué hay atrás de esas acciones para entender un poco por qué su motivación a accionar de esa forma. Y la solución está detrás de esas motivaciones. Si el detractor es por miedo al cambio, lo cual es muy natural, muy humano y pasa, eh, hay que acompañarlos desde una forma de gestionar los cambios. No sé si esto ayude, pero he visto, observado que normalmente cuando gestionamos cambio, le metemos mucho foco a la parte técnica del cambio que va a ser y poco hablamos de qué pasa con la persona y esos temores al cambio. Y tenemos que acompañar en esta gestión del cambio, no solo en el modelo metodológico, operativo, tecnológico, lo que sea que estemos cambiando, sino también en acompañar a las personas en este proceso. Entonces, yo ahí contestaría dos cositas, resumiéndola. Uno, tenemos que entender el por qué se origina esa actitud detractora. Y la dos, si es por el cambio, hay que acompañar a la gente en este cambio, en el cambio de las personas. No es menor eso. ¿Ah? La siguiente pregunta es de Jonathan. Dice, hay diferentes metodologías ágiles. ¿Cuál sería la indicada de utilizar? Depende del caso. Bueno, ahí Jonathan, eso se sale un poquito de la temática, ¿no? Claramente hemos visto que creo que el liderazgo ágil, de donde lo estamos viendo, es para eh, liderar una organización hacia la innovación y a partir de ello liderar equipos. Los equipos pueden estar en distintas fases. Por ejemplo, hablamos que un equipo puede estar en una fase de explotación. Explotación es cuando quieres mejorar algo que ya existe y funciona bien. Si estás en explotación, Lean es buenísimo, Lean Service, Lean Manufacturing, Kaizen, S5, A3, Kanban, te puede servir muchísimo para eso. Si estás en una fase en la cual tienes claro los productos, servicios que estás entregando, y estás construyendo y entregando, pues evidentemente Scrum te sirve mucho ahí, Kanban también, y puedes meter otras herramientas digitales si estás trabajando, por ejemplo, DevOps, Stream Programming, a las que se me vienen al momento, ¿no? Y si estás en un equipo, en una fase de exploración, es decir, descubriendo nuevos productos o servicios para nuevos negocios, ya sean negocios en el corto, mediano plazo o en el largo plazo, pues en esa etapa de exploración, pues definitivamente deberías irte más a Design Thinking, Lean Startups, Sprint Design, tableros de experimentaciones, Lean Canvas, Business Model Canvas, Modelo Kano me gusta a mí muchísimo como una herramienta. Eso, Jonathan. Por acá tenemos una pregunta muy interesante de Clotilde. Dice, ¿se puede iniciar adoptando el liderazgo ágil en un área de la organización, aunque la organización no esté migrando a un liderazgo ágil? Hola, Clo. Qué buena pregunta. Yo creo que cualquier comienzo es mejor que nada, así que me atrevería a decir que sí. Pero creo que va a tensionar mucho eso, ¿ok? Va a tensionarlo. Sí podríamos habilitar una transformación de liderazgo en una área o en un dominio de la organización, para no hablar de áreas, un dominio puede ser mejor, entendiendo por un dominio a veces varias áreas, ¿no? Eh, pero en el momento que lo hagas, yo creo que va a agregar, va a sumar, pero va a empezar a tensionar a toda la organización. Una tensión que puede ser buena si eso habilita
a ir viendo que funciona y evolucionar el liderazgo hacia el resto de la organización. Pero también puede ser una tensión que hay que tenerle cuidado porque podría generar algún tipo de revolución o confrontamientos. Pero creería que sí. La siguiente pregunta es de Gladys. Nos dice, ¿cuál sería la estrategia para lograr que los colaboradores conecten con su propósito para ser protagonistas? ¿Qué puede ser posible visibilizar y conseguir que sean apóstoles en lugar de terroristas de la agilidad? Terroristas, qué palabra, Gladys. Qué gusto saber que estás por aquí, Gladys. A ver, lo clave es que, creo yo, a ver, va mi punto de vista, ¿ah? Lo clave es co-construir el propósito con la gente. Si el estilo es liderazgo es directivo y le dices a la gente, este es mi propósito, seguramente gente se conecte, gente no lo entienda, y otra gente que no, ese no es mi propósito, no se conectarían. Creo que el co-construirlo puede ser algo importante, ¿no? Y tal vez en una organización muy grande puede ser algo desafiante, podríamos mirar ahí cómo se pueden jugar de ciertas formas para que la gente se sienta que están siendo parte del propósito, y cuando hablamos del propósito de la organización. Pero si hablamos del propósito de la iniciativa, en el cual armamos estos equipos, y estos equipos tienen un propósito, ese es mucho más sencillo. Entonces, ese sí, desde mi punto de vista, tiene que ser muy, muy co-creado con el equipo. Entonces, ya no estamos hablando de toda la organización, de las 100, 200, 700 o 1000 personas, ya estamos hablando de un equipo, estamos hablando de 10, si hablamos de equipos con una misma iniciativa, pues a lo mucho tenemos 20, 30, qué sé yo. Y luego de que sea co-creado es la comunicación constante, no creer que porque está escrito ya la gente lo conoce, es un esfuerzo de comunicación tremendo, que los valores, los propósitos se conozcan. Inclusive desde algunas iniciativas culturales se suelen hacer como mini tallercitos por equipos de la organización para ir interiorizando. Nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos enseñan algo, aprendemos el 33% cuando lo escuchamos. Aprendemos un 33% cuando lo escucho y además lo escribo o lo trabajo, ¿no, verdad? Lo interiorizo. Y aprendo más cuando aparte yo lo cuento al resto. Ahí es cuando realmente aprendemos. Esa es un poco la estrategia que yo te aconsejaría ahí, Gladys. La siguiente pregunta que tenemos, muy interesante, por cierto, es de Ignacio. Dice, antes en otro formato de trabajo nos movíamos en empresas con un crecimiento vertical, donde la motivación pasaba por un ascenso y el objetivo era escalar en cuanto al liderazgo y la posición dentro de la empresa. ¿Cuál sería el nuevo camino? La motivación de los colaboradores. ¿De qué manera podemos mantener esos equipos motivados basados en un crecimiento? Bien, bien. Está buenísima la pregunta porque abre la puerta para hablar de gestión de talento, que hoy no le hemos hablado mucho. Pero ojo que en la última parte que dice Ignacio, solo aclarar, la motivación, vamos a hablar de la motivación extrínseca, porque hasta ahora lo que hemos hablado mucho es del tema de el liderazgo, motivación intrínseca, ¿no? Que me conecte con lo que hago, con mi equipo, con la cultura, con el propósito, todo esto, ¿no? Pero está buena la pregunta porque también debemos ver el otro tema, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de talento en estas estructuras ágiles, hagamos un símil con el deporte, ¿no? Bueno, analizamos un jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol, Messi, en el mundo. ¿Quién gana más? ¿Messi o el director técnico de Argentina? Messi, ¿no? Bueno, lo que estamos evaluando ahí para ganar no es la posición, no es el jugador y no es el director técnico. Claramente el director técnico tiene una posición de liderazgo y obviamente Messi también tiene su posición de liderazgo en un equipo, que es lo que venimos hablando, ¿no? El liderazgo es una posición que tú ocupas y ejerces. Pero lo que gana está por su talento. Cuanto más talento tiene alguien, más gana.
Cuando en las organizaciones hablamos de gestión de talento, intuyo yo que es porque las organizaciones están pensando empezar a reconocer honorarios, sueldos, a partir de cuánto talento tengo y no tanto mi posición o jerarquía. Hoy el 99% o 90%, no sé qué porcentaje, pagamos por posición, no por talento. En estas estructuras ágiles que no hay posiciones, la única vía es pagar por talento. Entonces, ¿cómo sería? Es medir a cada persona en la organización cuáles son sus competencias. Y sus competencias son, ¿cuáles son sus competencias de negocio? Porque tiene que apuntar a un negocio. Él deja su especialidad, finanzas, tecnología, no la deja, perdón, va con esa especialización, pero ahora tiene un valor más, que es el negocio. Entonces, ¿cuáles son sus competencias de negocio? ¿Qué tanto valor aporta el negocio? Y no tiene una mirada de especialización. ¿Cuáles son sus competencias técnicas? Ahí sí entramos a la parte técnica. ¿Cuáles son sus competencias sociales? Incluso, ¿cuáles son sus competencias de agilidad? O eso es lo que nosotros miramos. Entonces, lo que toca es empezar a medir como cuando tú miras en el PS, en el juego del Play, entonces miras a un jugador y te dice todas sus habilidades que tiene. Qué tan bueno es para patear, para driblear, para todo eso, ¿no? Y eso, mientras más competencias tengas, más deberías ganar. Es una evolución en la forma en que pagamos y se basa en la gestión de talento de las personas y los individuos. Es un tema inmenso para hablar, Ignacio, ¿eh? Iván nos dice con salario emocional, puede ser work-life balance, respondiendo a la pregunta de Ignacio. Claro, por eso lo dividía, ¿no? Lo que es la motivación intrínseca y extrínseca. La pregunta de Ignacio iba más hacia lo extrínseco, ¿no? Y luego lo que comenta ahí está súper bueno, porque yo creo que lo estamos viendo. La gente valora muchísimo, la gente renuncia a las empresas o no se mete a una empresa si no les dejan tener teletrabajo. Ojo con eso, ¿ah? Se ve una tendencia fuerte en ese aspecto. Tenemos la Creo que última pregunta, ya cerramos con vamos esta. ¿Sí? sí, vamos con la última. ¿Cuál sería la siguiente evolución de la agilidad si la última actualización ocurrió hace más de 5 años? Nos dice Moisés. No sabemos, Moisés, no sabemos. Ahí sí necesitaría una bolita de cristal para entender qué se viene. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la tercera revolución industrial se demoró 40 años. Las dos revoluciones 1 y 2 se demoraron 100 y ciento y pico de años. Podemos intuir que esta cuarta revolución industrial, pero podemos equivocarnos también, ojo, puede estar durando unos 20, 30 y a lo mucho 40, porque no, las cosas vienen más rápido. O sea, 40 no, más de 40 no va a ser. 40 no creo, va a ser para abajo. Hay que estar muy atento nada más a lo que sucede en los mercados, lo que sucede con nuestros clientes, esa voz en el cliente, esa mirada en los clientes, nos permite descubrir muchas cosas. Esas son Bien, todas las preguntas, sí. bueno, gracias. Me pusieron a sudar con las preguntas, les digo sinceramente, pero me gusta, espero haberlas resuelto en gran medida si es necesario. Y para cerrar, solo una invitación a una certificación, curso, programa que estamos dictando en el mes de mayo. Justo tiene que ver con los 8 principios del liderazgo ágil. Ya hemos empezado a promocionar, este taller. Así que los que quieran, estén interesados, les gustaría participar, sin ningún compromiso, nos escriben. Creo que ahí Andrea les va a dejar en el chat la forma de contactarse. Por participar en este webinar, creo que les van a reconocer algún beneficio de beca al entrenamiento. Y más nada, solo agradecerles por este espacio, que hayan participado, por sus preguntas que enriquecieron todo. Y nada, que estén muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, muy pronto. Un fuerte abrazo a todos, cuídense, buena noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Feliz Gracias. noche. Gracias, hasta otro momento.